¿Qué tal, hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues efectivamente hay un documento en el que se unen casi todos los obispos de África, es decir, cientos y cientos, y no es que miles de obispos, junto con otros del mundo también, en la misma línea, que están en contra de Bergoglio y de la bendición de las parejas homosexuales. Desgraciadamente, hermanos, esto es una desgracia también. ¿Por qué? Porque le están haciendo el juego a Bergoglio. Y no nada más le hacen el juego a Bergoglio porque lo reconocen como papa. Porque este documento dice, estamos en contra de la bendición de las parejas homosexuales. Esto es como bendecir el pecado y más cosas. Pero al final dice, pero reconocemos a Francisco como papa y aunque no dice exactamente así como lo voy a decir, también reconocen a la secta del Concilio Vaticano II como la Iglesia Católica y esto es una tragedia, hermanos. Vamos a explicarlo por qué. Primero, el hacerle el juego a Bergoglio lleva a la perdición de las almas. Este documento no lleva a la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque este documento no entra a verificar, no entra a pedir que se verifique, que se estudie, que se analice los documentos del Concilio Vaticano II, que habla sobre la unión con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, que hablan sobre que los protestantes también llevan al cielo, sobre que todas las sectas protestantes también son caminos que llevan a la salvación. Mientras un documento o una unión de obispos no haga esto, no esté en contra de este concilio infernal y de todos los que lo hicieron y de los que lo defienden y lo proclaman, no sirve de nada para la salvación de las almas, hermanos. Estos documentos que parecen ser buenos porque dicen, no, es que está en contra, es que efectivamente los obispos de África están en contra de la bendición de las parejas homosexuales y además atacan a Bergoglio, dicen que está mal. Sí, hermanos, hasta ahí, nada más. Es solamente un puntito, es decir, un grano de arena en este mar de herejías y de blasfemias. Pero realmente lo que está provocando esto no lo atacan y solamente le hacen el juego a Bergoglio, a todos los usurpadores que están también ahí, porque no nomás está usurpada la silla petrina, hermanos, no, no es solo la silla petrina, sino que están usurpados cientos de puestos de cardenales, miles de puestos de obispos, miles y miles de puestos de sacerdotes también están usurpados. Miles de templos, miles y miles de parroquias, de basílicas, catedrales están usurpadas también. Bueno, fuera que nomás fuera la silla petrina la que estuviese usurpada, pero no, hermanos, es el 99% de la Iglesia Católica está usurpada y el 1% está disperso por el mundo, hermanos, y ya ni tiene catedrales ni templos, sino que celebran la misa la mayoría de las veces en casas particulares, en sótanos, en patios, donde no hay ni siquiera lugares dignos para celebrar la Santa Misa, pero es que no hay de otra porque todo nos lo han quitado, hermanos, todo nos lo han quitado. Esto es una tragedia. Bueno, los obispos de África, ¿qué más los quisiéramos aplaudir? ¿Qué más quisiéramos decir que van por buen camino? Pero no, en este documento donde reconocen a Francisco como papa y además de reconocer a Francisco, pues reconocen a toda la secta del Vaticano II y todas las herejías y a todos los usurpadores desde 1958 hasta la fecha. ¿De qué sirve esto? ¿Sirve esto para la salvación de las almas? Pues no, hermanos, no sirve para nada. En lugar de salvar almas, las pierde. ¿Por qué? Porque amarran a la gente fuertemente con candados a la silla petrina usurpada por Bergoglio, en lugar de alejarlos del pecado, de alejarlos de la maldad que está en Roma en estos momentos, atan a la gente, atan a los sacerdotes que están adscritos a ellos, me refiero a los obispos, los atan a Bergoglio y esto es atarlos a la perdición. Hermanos, si un sacerdote
los ata a Bergoglio, o un obispo, o un cardenal, los quiere acercar a Bergoglio, no vayan en pos de él. ¿Por qué? Porque los está llevando a la perdición. Vayan con los sacerdotes y los obispos, cardenales, que los alejan de Bergoglio, que los alejan de todo ese caudal de mentiras, de herejías y de blasfemias. Bueno, este documento, hermanos, que hicieron todos estos obispos africanos, que yo no dudo que haya varios de buena fe, que sí los hay de buena fe, pero ¿qué dicen? Es que estamos en contra de la bendición de las parejas homosexuales, estamos en contra de que se bendiga el pecado. Bueno, si en verdad estuvieran en contra de que se bendijera el pecado, analizarían todo por partes. Primero, analizarían la fórmula absolutoria cuando todos ellos escuchan confesión y dicen la fórmula absolutoria para el perdón de los pecados. Deberían analizar que ya no es la misma fórmula católica que se utilizaba antes del Concilio Vaticano II. Es más, en la mayoría de las ocasiones ya ni fórmula absolutoria es, ya nada más es una simple bendición y malbendición, porque a veces ni siquiera se menciona ya a las tres personas de la Santísima Trinidad. Si de veras estuvieran en contra del pecado los obispos africanos, analizarían también el ofertorio de la Santa Misa y se darían cuenta que ya no existe, ya no hay ofertorio católico en el Novus Ordo, tampoco hay oraciones post comunión para después de la comunión católicas, sino que todo es protestante. Si de veras estuvieran en contra del pecado, usarían su sotana todo el día y no nomás en la misa, porque ellos usan solo la sotana para decir la misa Novus Sordo y todo el día se la quitan. Y también me refiero a los obispos y cardenales del Novus Sordo. Hermanos, si en verdad estos obispos analizaran y estuviesen en contra del pecado y de Bergoglio, desconocerían a Bergoglio, lo desconocerían no solo a él, sino a todos los demás usurpadores que están en Roma, y desconocerían a toda la logia vaticana. Pero si aceptan a la logia vaticana y aceptan a Bergoglio, le dan poder. Y si le dan ese poder, entonces le dan el poder de perder a las almas que ellos están obligados a resguardar. Entonces, realmente deben de ponerse a pensar en la salvación de los millones y millones de ovejas africanas, ovejitas africanas, que son nuestros hermanitos católicos que están ahí y que están guiados por estos pastores obispos africanos. Ojalá que sí estuviesen despertando y que llegasen a desconocer a Bergoglio, porque esa es la única manera de que nos salvemos, hermanos. Si seguimos adheridos a la logia vaticana y a toda su infamia, porque es lo que es, hermanos, Roma es una infamia ya, está preparado ya el trono del anticristo, el camino del anticristo fue preparado para que llegue ahí. ¿Por qué? Porque segunda de Tesalonicenses dice claramente que el hombre de pecado, el hombre sin ley, se sentará en el templo de Dios. Entonces no se va a sentar en Nueva York, en una de las casas o de los templos pentecostales, evangelistas o luteranos. No, hermanos, porque ese no es el templo de Dios. Ellos no son la religión verdadera. El anticristo se va a sentar en el templo de Dios, en la religión verdadera, en la basílica de San Pedro. Eso es lo que a Juan sorprende tanto en el libro de Apocalipsis y le sorprende tanto que se queda sin palabras. Y el ángel se lo muestra. Y San Pablo lo sabe también y por eso se lo escribe a todos y les dice para que cuando lo vean no decaigan y no se vayan a otra religión, sino que sepan que el hombre de pecado se sentará en la basílica de San Pedro. Entonces, hermanos, esto también, todo esto que está ocurriendo, en lugar de perdernos, son señales que nos indican que estamos en la religión verdadera, en la religión católica. Si estuviésemos viendo que el hombre de pecado se sienta en uno de esos templos majestuosos de la luz del mundo, de esa secta nocivísima, muy nociva,
Entonces, pues dudaríamos, diríamos, hoy, ¿no será que quizá la luz del mundo sea la religión verdadera porque el anticristo está sentado allá en el templo de Dios? No, hermanos, no. Desgraciadamente se tienen que cumplir las profecías y todo esto que está ocurriendo no es para nuestra perdición, sino que nos está confirmando que sí estamos en la religión verdadera. ¿Por qué? Porque todos los templos que se están quemando, fíjense muy bien, todos los ataques, toda la furia del mundo, ¿contra quién está? Efectivamente contra la Iglesia Católica. ¿Quién fue infiltrada? No fue infiltrada la Iglesia Nueva del pastor fulanito de tal, no fue infiltrada tampoco los testigos de Jehová. No, hermanos, esos son sectas nada más. Fue infiltrada nuestra Santa Iglesia Católica por la masonería. Los templos están siendo quemados, incendiados, destruidos, sacerdotes asesinados, a tal grado que ahora ya la Santa Misa de San Pío V se celebra a escondidas, en casas particulares o en templos escondidos. Hermanos, esto es una tragedia, pero nos confirma que estamos en la religión verdadera. Ave María Purísima, sin pecado concebida.